El poder del Evangelio. Predicado en julio de 1915. Publicado en Llamas de Fuego. Estoy convencido de que no hay nada en el mundo que pueda convencer a los hombres y mujeres del poder del Evangelio como la manifestación del Espíritu con los frutos. Dios nos ha bautizado en el Espíritu Santo con el propósito de mostrar su gran poder en carne humana, como lo hizo en Jesús, y nos está llevando a un lugar donde puede manifestar estos dones. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Todo hombre que no dice la verdad acerca de esta palabra, que es Jesús, le hace anatema. Entonces lo único que tenemos que hacer es tener la revelación de la palabra en nuestro corazón y no habrá temor de que seamos descarriados, porque esta palabra no es más que Jesús. En el Evangelio de San Juan se lee que el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Entonces se revela que Él es el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Esta palabra, señalando la Biblia, no es otra cosa que la palabra de Dios, y todo lo que no la confiesa lo puedes anotar enseguida, sin confundirte en nada, que no es del Espíritu Santo y en consecuencia puedes borrarlo. Todas esas cosas. No hay dificultad para salvarse, porque la palabra de Dios siempre salvará. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. Primera de Corintios 12, 4-7. Mi corazón está en este negocio. Me encuentro cara a cara con el tacto de que ahora el Espíritu Santo habita dentro de mí, que Él habita en mi cuerpo, y como dice Juan en su epístola, la unción del Santo está dentro. La unción del Santo es el Espíritu Santo manifestado en nosotros. Entonces vemos que inmediatamente dentro de nosotros hay el poder de manifestar y producir esos dones que Él ha prometido, y estos dones se manifestarán en proporción a medida que vivamos en la unción del Espíritu de Dios. Así descubriremos que esos dones deben manifestarse. Mi hermano aquí, el señor Moser, sufría de falta de sueño. Hacía mucho tiempo que no dormía toda la noche. Anoche dije, te ordeno en el nombre de Jesús que duermas. Cuando vino esta mañana estaba bien, había dormido bien por la noche. Un hombre vino a verme en Toronto y me dijo que no había descansado una sola noche durante 3 años y que había perdido la capacidad de dormir. También dijo que había perdido su negocio. ¿Qué podríamos hacer por él? Le dije, te ordeno en el nombre del Señor Jesús que vayas a casa y duermas. Sin más preguntas se fue a su casa, y a las 8 de la mañana siguiente me llamó y me dijo, ¿puedo verte? Quiero verte pronto. He estado durmiendo por la noche. Entonces él vino y luego dijo, ¿puedes darme poder para recuperar mi negocio? Le dije, ven a la reunión esta noche. Él dijo, lo haré. Él vino y el poder del Señor llenó el lugar. La convicción se posó sobre ese hombre. Se hizo un llamado al altar. Vino, pero cayó en el camino. Dios lo salvó y ese fue el punto de inflexión en su vida y en su negocio. Amados, el poder del Espíritu Santo está dentro de nosotros para aprovecharnos de todo. Él dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro, el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro, el mismo Espíritu le da fe, y a otro, dones de sanidades, a otro más, el don de hacer milagros, a otro, el don de profecía, a otro, el don de discernir los espíritus, a otro, el don de diversos géneros de lenguas, y a otro, el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular, según su voluntad. Primera de Corintios 12, 8-11. Pablo dice claramente que es posible que cualquier hombre no se quede atrás en ningún don según la medida de fe que recibe del Señor Jesús.
Sin duda, algunos de los presentes habéis pensado alguna vez en lo bendito que sería si hubierais sido la Virgen María. Escucha, mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, «Dichoso el vientre que te dio a luz, y los senos que te amamantaron». Jesús respondió, «Más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios, y la obedecen». Lucas 11, 27 y 28. ¿Ves que se alcanza una posición más alta que la de María mediante la simple fe en lo que dicen las Escrituras? Si recibimos la palabra de Dios tal como nos es dada, habrá poder en nuestros cuerpos para reclamar los dones de Dios, y el mundo se sorprenderá cuando vea el poder de Dios manifestado a través de estos dones. Creo que estamos llegando a un momento en que estos dones se manifestarán más claramente. ¿Qué puede ser más convincente? Sí, Él es un Jesús encantador. Iba de lugar en lugar reprendiendo demonios, sanando enfermos y haciendo otras cosas maravillosas. ¿Cuál fue la razón? Dios estaba con él. Donde quiera que haya un hijo de Dios que se atreva a recibir la palabra de Dios y apreciarla, allí está Dios manifestado en carne, porque la palabra de Dios es vida y espíritu y nos lleva a un lugar donde sabemos que tenemos poder con nosotros. Dios y con los hombres, en proporción a nuestra fidelidad de fe en la palabra de Dios. Ahora, amados, siento que de alguna manera hemos pasado por alto el principio más importante que subyace al bautismo del Espíritu Santo. El principio más importante es que Dios el Espíritu Santo vino a mi cuerpo para manifestar las poderosas obras de Dios y para que yo pueda aprovecharlas. No es un don solo, sino que cuando Dios el Espíritu Santo mora en mi cuerpo, encuentro que Él lo llena, y entonces uno puede decir verdaderamente que es la unción del Santo. Nos llena tanto que sentimos que podemos ordenar a los demonios que salgan de las personas poseídas, y cuando impongo las manos sobre los enfermos en el nombre del Señor Jesús, me doy cuenta de que este cuerpo es simplemente la envoltura exterior y que dentro está el Hijo de Dios. Porque recibo la palabra de Cristo y Cristo está en mí, el poder de Dios está en mí, y el Espíritu Santo está haciendo de esa palabra una palabra viva, y el Espíritu Santo me hace decir, sal. No es Wigglesworth. Es el poder del Espíritu Santo el que manifiesta la gloriosa presencia de Cristo.